Bienvenidos a su sala de artistas de TVUSAC, de la tricentenaria de la gloriosa Universidad de San Carlos. En esta oportunidad vamos a conversar con mi querido amigo, el maestro, es muy joven él, pero es un maestro de las artes plásticas, el maestro Kevin Mérida. Kevin nació en Guatemala en el año 92. Fue a la Escuela de Artes Plásticas, es graduado de la Escuela de Artes Plásticas y es también licenciado en Antropología por la Escuela de Historia de esta gloriosa universidad, de esta prestigiosa casa de estudios. Kevin, bienvenido a la sala de artistas. Gracias, querido Hugo. De verdad que esperamos sacarte todo lo que tenés adentro para que tu público se entere de quién es Kevin Mérida. Nos contabas que fuiste aprendiz de músico originalmente. ¿Cómo es que Kevin Mérida llega al mundo del arte y particularmente luego al mundo de las artes plásticas? Sí, bueno, gracias primero por la invitación y por estar acá en esta casa de estudios. Literalmente yo de acá me formé a nivel universitario y pues tantas anécdotas y tanto que agradecer a la única universidad pública, ¿verdad? Primero inicio en el arte, pues yo crecí en San Pedro de Ampuc y con todas las precariedades de muchos lugares de Guatemala, el acceso al arte es una de ellas, ¿verdad? Entonces, yo con la música inicio, el acercamiento es con la iglesia, digamos, tengo una vinculación muy religiosa con la música y la religiosidad. Provengo de un hogar evangélico neopentecostal, entonces yo ahí tuve ese encuentro con la música y me gustaba la batería y escuchar la música y eso. Entonces empiezo a indagar un poco más en escuchar más allá de la música religiosa que tenía como fin religioso, y empiezo a escuchar jazz y empiezo a meterme como en esos problemas, ¿verdad? Porque ya era que me cuestionaban en mi casa que por qué estaba escuchando esa música que no decía ninguna letra y solo sonidos raros y que yo me la pasaba escuchando todo el día. Entonces yo con mi hermano también es músico, es tecladista, con él hacíamos, pues jugábamos a hacer música y queríamos llegar como a eso, ¿verdad? Sin tener mayor conocimiento, hasta que pues empecé a preguntar dónde podía estudiar algo de música y llegando al conservatorio de música, Conservatorio Nacional. Ahí estaba yendo a estudiar los sábados y estudiaba percusión. Entonces ahí empiezo a tener un panorama distinto. Ya la música ya no era con ese sentido religioso como tal, sino que ya pues había historia del arte, historia de la música, y habían planteamientos distintos sobre la música, sobre el arte. Entonces ahí yo empecé a cuestionarme ciertas cosas y empezar a preguntarme un montón. Entonces tuve muchas dudas de por qué es la música así, por qué la pintura, etcétera. Entonces ahí fue el acercamiento a la pintura, pero no literal, sino como tuve otros pasos. Por ejemplo, estuve un tiempo en el Cerrito del Carmen, como en el 2010, pero fue por lo mismo del conservatorio, porque ahí yo salía al conservatorio los sábados y caminábamos con unos amigos aquí por la Sexta, y allí habían unos pintores siempre. Entonces había de retrato, entonces había un amigo ahí que conversaba con la gente, y entonces yo le llegaba a preguntar qué onda, cómo era eso de la pintura, porque yo hacía mis ejercicios de caricatura, hacía caricatura por diversión, pero me gustaba. Sí, eso nos contabas, ¿verdad? Que antes de iniciar la entrevista, que digamos, la pintura no empieza
para ti en el momento en el que llegas a la Escuela de Artes Plásticas, claro. sino que hiciste caricaturas siempre, entiendo yo, ¿verdad? Sí, sí, te contaba que había un canal de televisión, solo recuerdo que se llamaba Clase, y el programa no recuerdo muy bien, pero pasaba algunos días en la semana y con mi hermano también, a aquel le gustaba dibujar y yo también hacía dibujos, pero nos gustaba por diversión. Entonces nos gustaba que la forma en cómo solucionaba este artista también que hacía caricatura en la televisión y nosotros repetíamos los ejercicios y ya llegaba yo al instituto con mis compañeros y les decía, ¿a que no saben qué puedo hacer? Entonces agarraba mi cuaderno, miren cómo del 3 puedo hacer un rostro. Entonces se maravillaban, ¿va? Y yo feliz porque pues, o sea, lo hacía fácil, lo disfrutaba y ese era mi ejercicio. Entonces iba pensando siempre como qué podía hacer, cómo podía hacer una historieta, decía yo, o algo, cómo podría contar una historia con dibujos. Eso fue lo inicial. Sí, pues, ¿en qué año llegas a la escuela, a la ENAP? Entré en el 2012. 2012. ¿Recientes o...? Sí, sí, la verdad es que llego a la escuela porque no pude entrar a la universidad primero. O sea, ya eras perito contador, ¿verdad? Ya era perito en publicidad. Ajá. Sí, 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 perdón. Publicidad, sí. También por eso mismo, yo creo que de alguna forma estaba buscando algo en donde dibujar. Buscando el camino para ligarte al arte. Ajá, donde ligarme al arte, claro. Entonces había escuchado que estudiando publicidad también se dibuja y se es creativo y etcétera, pero o sea, para ese entonces ya la tecnología iba avanzando y nosotros... Y en la escuela te enseñaron a dibujar botellas. Y bolsas de Tortrix, ¿verdad? Sí, pues. Sí, entonces era muy, digamos, anticuado para la tecnología actual de las gráficas y de la publicidad. Entonces, ahí estudié publicidad y todo bien. Y yo iba para la universidad porque, bueno, dije, bueno, vamos a sacar adelante a este país. Y entonces decido que iba a estudiar en la Facultad de Económicas. Sí, pues. Digo, pues quería ser petrolero. El sueño mormón de tener pisto. Ajá. Tener dinero. Y como no entro porque, no sé, pero perdí un examen de matemáticas y yo había estudiado incluso un curso de matemáticas en la universidad, un curso gratis, creo que era curso libre, entonces iba a estudiar matemáticas porque quería estar allí. Yo iba muy seguro de que iba a ganar y después me dan los resultados y no pasé, entonces estaba muy frustrado y no sabía qué hacer. Entonces ya fue como negociación con mis padres de decirles que si me daban permiso de estudiar en la Escuela de Artes Plásticas, pero entonces ya estudiaba yo en el conservatorio y ya estaba enterado yo que existía una escuela de artes plásticas y que ahí podía formarme mejor, que esas caricaturas, esos ya dibujos y acuarelas que hacía, las podía llevar a otro nivel, digamos. Eso. Y ahí fuiste a aprender la técnica. Ahí fue que entré a la Escuela de Artes Plásticas, pues también había examen de admisión, pero ahí sí no llevaba matemáticas. No hubo razón para perder. Ajá. Ok. ¿En qué momento empezás a ganarte la vida del negocio, de la pintura, digamos, de la pintura concretamente? Pero primero déjame decirte esto. Creo que es afortunado. Kevin Mérida es uno de nuestros, de las grandes promesas de este país, de veras. Y es muy afortunado, primero, que haya pasado y no se haya quedado en la publicidad. La publicidad se ha comido a muchos de nuestros artistas más importantes y geniales y los devora, ¿verdad? La publicidad es absorbente y pone a los muchachos, a los creativos, literalmente a crear
campañas para vender baratijas, ¿verdad? Para vender Tortrix, peines, es lo mismo eso para vender basura, la basura del sistema, ¿verdad? Que de otra forma difícilmente venderían indudablemente, ¿verdad? Entonces, que la Facultad de Economía también haya rechazado a Kevin Mérida es una suerte para la historia de la cultura guatemalteca. Entonces, uno cuando está parado frente a la circunstancia piensa que es lo peor que le ha pasado en la vida, pero resulta que es un mérito en tu vida realmente eso, ¿verdad? Claro. Ahora sí, contanos en qué momento empezás a ser profesional, porque ganarse la vida de vender pintura es ser profesional de la pintura, ¿verdad? ¿Cómo es que llegas a eso, Kevin? Bueno, sí, ya en la Escuela de Artes Plásticas 2012 empiezo a dibujar ya con más disciplina, ajá, y pues sí, soltura, más conocimientos. Empiezo a entrar en una academia que también al inicio puedo decir, tal vez me decepcionó un poquito porque había unos catedráticos que no me gustaba mucho cómo daban la clase. Pero bueno, dije, había unos que sí, y entonces ellos me iban jalando. Entonces ahí me fui apegando, y también con algunos amigos que también tenían esa misma gana de querer aprender y tenían mucha pasión por lo que hacían. Entonces nos aliábamos, nos juntábamos a dibujar y a pintar, ir a museos, a meternos en algunas bibliotecas, sobre todo la de la escuela, a revisar libros, a ver qué... Que es fabuloso. Ajá. Entonces ahí empecé a formalizarme más. En el segundo año ya tengo la fortuna de que algunos maestros nos cambiaron y nos pusieron otros maestros que gracias a ellos pude avanzar mejor en el desarrollo técnico. Fue un año bastante bueno, y entonces empezó a avanzar mucho en el desarrollo técnico. Y todavía no vendía mis pinturas, eventualmente algún encargo por ahí, pero muy esporádico, digamos. No, y a veces era algo que, por ejemplo, un señor me dijo que le hiciera un águila porque lo vio en una imagen, entonces se la hice, y era eso, cualquier cosa que pudiera hacer, etcétera. De ganar un poco de plata. Ajá, o algunos retratos, que ya empezaba yo a hacer retratos, entonces también por ahí los retratos era una posibilidad. Entonces iba haciendo alguno que otro retrato por ahí, pero sí veía muy difícil el panorama de ganarme la vida del arte. O sea, es algo complicado. Porque también en la escuela no lo forman a uno para desarrollarse económicamente en el mundo del arte, ni cómo... O sea, no ese es el objeto, ¿no? Lamentablemente. Sí, pero también el mundo actual te lo exige, de tener esa capacidad de poder negociar. O sea, al final es una profesión que pasa por el factor económico, indudablemente. Todo. Y pues hay que saber cómo irse ganando y metiéndose en uno, y posicionar su obra económicamente, y no ir a regatearla y rebajarla tanto. Sí, tienes razón. A la ENAP llega normalmente artistas formados, consagrados, que están vendiendo bien su obra, que tienen su obra en museos de afuera, en colecciones importantes o en las mejores colecciones del país. Llegan normalmente a querer devolver un poco de lo que recibieron, ¿verdad? ¿Quiénes de todos los artistas importantes fueron maestros tuyos? ¿Y quiénes de tus maestros impresionaron la vida de Kevin Mérida? Sí, bueno, en la escuela, por ejemplo, tuve de formación académica, recuerdo mucho a María Isabel Rosales, una artista de la figura humana excepcional. Hubo
González Ayala. No, es Hugo Sarabia. Ah, Sí. ¿cómo no? Sí, pues Él es nieto o sobrino familiar de Max Sarabia. Max, sí. Él es un gran pintor que venía con una escuela, una academia de pintura distinta. Venía de estudiar en México en una academia y recibió otros cursos particulares sobre teoría del color y teoría de la pintura. O sea, cosa que en la escuela, en el primer año, era una cosa de pura intuición del color. Era como lo que mire ahí, píntelo. Ah, si mira que le falta rojo, échale más rojo, cosas así. Explicaciones básicas. Eso era lo que yo decía, o sea, estaba en duda de por qué estaba en una escuela y no me estaban enseñando. No te estaban dando método. Claro, entonces ya en el segundo año sí ya fue una formalización de teoría de la pintura y del color. Entonces ya comprendí mejor. Por ejemplo, ellos me ayudaron bastante en la formación técnica. Bueno, había también, no sé, otros maestros que quizás ahorita no se me vienen directamente a la mente, pero puedo mencionar a Marvin Olivares, pero él me dio clases en la escuela municipal, no en la escuela de artes plásticas. ¿Cómo no? En la escuela municipal él me dio clases y él pues, es un gran pintor y gran creativo también, entonces él me fue enseñando muchas cosas también, ahí aprendí bastante. Así, Marvin es extraordinario realmente. También siento que la publicidad y la docencia nos han robado al gran artista que hay en él, ¿verdad? Pero ya habrá oportunidad de hablar de eso también. Volvemos entonces en su sala de artistas con Kevin Mérida para el próximo segmento. De nuevo en sala de artistas con el maestro de las artes plásticas Kevin Mérida. Nos quedamos en los maestros. Ahora vamos a hablar de las influencias. Los artistas plásticos, bueno, los artistas en general tienen siempre alguna influencia, algún artista o algunos artistas que han influenciado su obra. Y la obra de Kevin Mérida, una obra delicada, como pueden ver en el fondo de pantalla, variada, además, muy variada, diversa y compleja, ¿verdad? La obra de Kevin Mérida es una obra profundamente influida, indudablemente, por quien es él. Su formación académica ha sido fundamental, no solo en la concepción de la obra, sino en el desarrollo ulterior. Kevin es un pintor extraordinario que ha ido casi que en cada serie cambiando la temática de su trabajo. Es decir, no hay un tema, vamos a decir, como en Ramírez Amaya, en la época del dictador y sus perros fieles, en donde la temática es la guerra, ¿verdad? Es decir, en Kevin Mérida hay una nueva temática casi en cada serie. ¿Quiénes son los artistas los artistas plásticos y los intelectuales, Kevin, los artistas de otras disciplinas que impresionan tu obra y que tienen que ver con tu obra y que de alguna manera, dijéramos, influyen tu obra? Sí, ya, pues como había comentado del proceso académico, creo que ahí fue lo importante, encontrar un lenguaje propio y plástico, o sea, de una propuesta artística. Entonces lo inicial es romper ese cascarón de lo académico que después se pone como una coraza dura, ¿verdad? Porque
Imaginar algo es difícil, como dice Fernando de Cislo, el pintor peruano, es el homicidio del sueño. Es decir, que uno se proyecta algo y de repente cuando está enfrente del lienzo ya no está. Entonces es complicado. Si esto es lo mismo que lo que hablábamos del boceto, ¿verdad? El boceto concibe una cosa, pero el lienzo dice otra después, ¿verdad? Porque la pintura es un lenguaje y es dialéctica exactamente igual que las palabras, ¿verdad? Sí, completamente. Entonces, ahí empiezo a revisar, bueno, primero creo que me empezó a influir lo que estaba leyendo en ese momento, lo que estaba sintiendo, me estaba como inclinando mucho por la historia del país, o sea que ahí me estaba un poquito ligando a historia del país y a pues temáticas sociales, y por eso terminé estudiando también antropología. Entonces, primero los artistas de los 70, digamos, ya Roberto Cabrera, Marco Quiro, sí, de Vértebra, la verdad es que es insoslayable, no se puede hablar de arte en estas generaciones sin hablar de Vértebra. Sí, claro, por supuesto. Entonces, los artistas de los 70 me influyen mucho, y también, pero no solo de Guatemala, sino latinoamericanos también, pintores argentinos, por ejemplo, como Carlos Alonso, que es un gran pintor, Luis se me olvidó, es que es como en italiano el apellido, pero no me recuerdo ahorita, pero es también un ilustrador y pintor argentino, y artistas peruanos también, hay pintura peruana muy interesante de esa época, y por supuesto la pintura ecuatoriana y colombiana como Guayasamín y todos ellos, que hay una serie con la que yo inicio, que es donde hago la ruptura esa con la academia, ¿verdad? Es decir, pues primero porque estaba muy curioso y pues iba a todas las exposiciones que podía y estaba enterándome de cómo estaba funcionando el arte en Guatemala, el arte actual. Y no veía, al menos de lo que veía relevante, nada se parecía a la enseñanza que estaba llevando en la escuela, digamos, o lo que yo pretendía seguir dibujando académicamente, ¿verdad? Entonces dije, no, yo quiero indagar y explorar y experimentar otros lenguajes y crear un lenguaje propio. Ajá. Entonces esa ruptura me llevó al expresionismo, de alguna forma, a la figuración expresionista. Entonces quise como redibujar o desaprender de la academia. Entonces intenté hacer unas expresiones muy fuertes, además de lo que estaba leyendo y todo eso, pues también joven uno como se pone algo quizás romántico, idealista de las cosas, entonces también la música que estaba escuchando y todo eso influía. Pues todo tiene que ver. Y verdad, entonces sacó una serie que se llamaba La agonía del amanecer. Esa es tu primera serie. Esa es la primera serie ya formal, y que también de las que empecé a vender. Con esas ya me ganaba para las agüitas. Para pagar el bus. Ya había para el pasaje al menos. Ajá, no, pues o para comprar más papel, porque ya entonces había que ver cómo se autofinanciaba uno para seguir pintando, que es realmente lo más importante a la hora uno de vender algo, es seguir comprando material, sí, para seguir produciendo el proceso, ¿no? Entonces ya iba yo mejorando mejorando el papel, o sea, todo eso. Entonces con La agonía del amanecer hice esa ruptura de la academia, y estaba, como te digo, influenciado por todos estos artistas de los 70s, etcétera. Y bueno, ellos, ya te digo, estos que, bueno, y también, pero eso más adelante, quizás ya en la universidad, como el pensamiento decolonial y todo eso, sobre todo como por ejemplo Enrique Dussel o todos ellos que hacen una mirada, o Mariátegui, ajá, claro, como pensando en Latinoamérica o en el territorio de acá, más que en lo universal y en lo occidental, ¿verdad?
ellos como que influyen en mi proceso y en mi trabajo artístico, ¿verdad? ¿En la literatura alguna? Ah, sí, por supuesto que la literatura es para mí uno de los pilares, sobre todo porque es como mi proceso creativo, donde me encuentro más seguro, por decirlo de alguna forma, o más cómodo, ¿va? La poesía y la literatura me han acompañado desde joven, y ahí encuentro muchos recursos creativos. Entonces el recurso literario y el recurso poético influyen bastante en mí, en mi proceso creativo, en el nombramiento de mis obras, en el nombramiento de mis series. Entonces, incluso en el encontrar personajes, ¿verdad? Porque hay personajes que están ahí, que son personajes literarios o son personajes oníricos, etcétera, y son sacados o extraídos de todo ese bagaje poético, ¿verdad? Que lo poético no es, o sea, no es aquello de lo bello, lo bonito, el amor romántico, sino que explora un campo humano extenso y complejo como el ser humano, ¿verdad? Entonces, con todas esas complejidades, en lo poético es que encuentro, pues ya, entonces me voy también mucho por los poetas chilenos, poetas centroamericanos, mexicanos, guatemaltecos. Entonces siempre, igual en la literatura, siempre estaba buscando como más escritores y poetas de acá, del territorio latinoamericano. Pero también sin duda hay cosas importantísimas como en la literatura rusa, que son complejas y porque además son muy extensas, ¿verdad? O sea, meterse a eso es bien complejo, pero hay unos cuentos cortos que me empezaron a gustar por ahí de algunos autores. Entonces también pues, algunos clásicos de Europa, Estados Unidos, pero básicamente son artistas y autores de acá, de Latinoamérica. Sí, yo creo que no se puede hacer arte en términos generales prescindiendo de la poesía, ¿verdad? Es decir, quizá en ese ámbito cabalmente es en el que las máquinas no van a poder con esto, ¿verdad? Con este oficio, con este ejercicio de hacer arte, solo se puede si la corriente esa telúrica de la poesía no está atrás, es decir, tu obra la recorre indudablemente la corriente de la poesía, es un trabajo poético, inspirado, ¿verdad? Y en el que indudablemente hay un proceso reflexivo atrás, pues es decir, ese trazo delicado al que has llegado, a ese trazo no se llega de la calle, ni se llega de la escuela de artes plásticas, Sí, es decir, sin menospreciar la escuela, porque la escuela en realidad lo que sirve es para rudimentos a los artistas, pero el desarrollo ulterior es un asunto personal. No, por supuesto. A este nivel de lo excelso no se llega desde la escuela formal, se llega después de años de desarrollo, de formación, de lecturas, de sentir la poesía, ¿verdad? Sí. Es decir, no se llega de la calle, ese es el punto, ¿verdad? El de construir un artista por eso es que es un proceso de años y por eso es que es tan dramático cuando los perdemos, ¿verdad? Porque es cierto. perdemos toda esa experiencia acumulada, ¿verdad? Bibliotecas enteras detrás del artista, toda una experiencia de vida, en fin. Esta es una época que no le tiene aprecio ni a los artistas ni a los ancianos que significamos mucho para la vida, ¿verdad? Hay mucha fusión
de muchas técnicas en tu trabajo. ¿Cómo llegaste a eso? Es decir, ya medio lo estamos explicando, nos estamos anticipando, pero contáselo tú a tu público, por favor. Sí, bueno, primero es decir, como habíamos hablado, la escuela es esta que, como decía Marvin Olivares, que fue mi maestro, nos decía es una como herramienta, una cajita de herramientas, las técnicas, en donde lo que yo voy a necesitar para cierta obra, solo saco esa cajita de herramientas y la utilizo. O sea, la técnica es el medio, ¿no?, para expresarte. Entonces, pero por supuesto requiere una formación. Si lo que tu intención es lograr alguna estética o algún detalle, llegar a cierto detalle en la técnica, en la obra, ¿verdad? Entonces, con las técnicas que son las que, por la formación que estuve en la Escuela Nacional, en el Cerrito estudié unos meses, en la Escuela Municipal también estuve en unos diplomados, y estudié fotografía en la fototeca también. La música, entonces hay la universidad, que es ya como la conceptualización de ciertas cosas. El encadenamiento de los procesos del claro, sí, por supuesto. Porque, o sea, no se puede quedar solo en el desarrollo de lo técnico, el arte, ¿verdad? Pues. Entonces hay un salto muy distante o abismal ahí entre quedarse en lo técnico y en lo desarrollado en la técnica y en las complejidades conceptuales que pueden ir mucho más lejos, ¿verdad? Entonces, pues en las técnicas fue por esa formación que pasé en varios lugares y que pues las tengo ahí, y por eso es que también hay series que son como variadas, ¿verdad? Entonces, trabajo para lo que necesite, como considere que vaya a quedar representado mejor, o el mismo material me da las indicaciones para, y encuentro una serie. O el tema, ¿verdad? O el tema, claro. Hay muchas formas de aprender arte. Yo, que no soy artista plástico, he aprendido mucho conociendo a los artistas, yendo a sus talleres, siguiéndole la huella a su obra, pero sobre todo viéndolos pintar, ¿verdad? Es decir, ese momento del acto creador, pues que no es metafísico, ¿verdad? Es un asunto de carácter material realmente, en el que está metida toda la emotividad del artista, indudablemente, toda la emotividad del artista, todo su conocimiento. No habría arte de no ser de este modo, ¿verdad? Indudablemente. Y por supuesto, aquello de los arrebatos místicos en los que bajaban las musas y tenemos claridad, valga la redundancia, de que no es cierto, ¿verdad? Pues eso son las concepciones del Renacimiento, muy probablemente. Mira, pues a mí me gustaría mucho que volvieras a hablar, porque hablaste ya de pasada, que volvieras a hablar de tu estilo. No de cómo llegaste al estilo, que hables de tu estilo, de cómo es que en el ámbito académico se considera Kevin Mérida. ¿Qué tipo de artista, qué tipo de arte hace? Sí, bueno, en cuanto al estilo, me cuesta, o es un poco complejo querer encasillarme en un solo estilo, es decir, que hay muchos, actualmente he escuchado a muchos definirse como, yo soy el que hago tal cosa, o de que lo señalan como, es el que hace, no sé, para no comprometerme, es el que hace vasos, ¿verdad? No hablar mal de él. O es el artista que hace lapiceros, o el que hace celulares, plumas fuentes, y quedarse solo con eso, ¿verdad? Y ahí quedarse. Como siempre he sido un poco inquieto en estas cuestiones de que
incluso con las técnicas. Yo trabajo una técnica, después me aburro, entonces cambio, un rato estoy trabajando tinta, después me paso a acrílicos, después a carboncillo, después Óleo. mezclo, óleo. Óleo ahorita no he trabajado porque no tengo un espacio abierto para óleo, entonces terminaría bien intoxicado. Sí. Ajá, entonces con lo mismo con las temáticas, con las piezas y con el desarrollo del estilo, ¿no? Obviamente hay un carácter, digamos, o características de la obra que ya al sentarme yo y que he ido construyendo, por ejemplo, una especie de figuración que yo ya tengo en el desarrollo creativo. Entonces voy partiendo desde ahí, que es lo figurativo, expresionista, ¿verdad? Entonces ahí, pero por ejemplo, el año pasado trabajé una serie que contaba con Francisco Nájera. Y bueno, para eso no se requería como el desarrollo de mi estilo, digamos, sino que se requería una representación estética, plástica, pero no era necesario, digamos, incluirle, no sé, el rostro a los personajes que estaban dibujados, porque bueno, la serie trató de se llamó Celebrando Nuestras Muertes, que trataba acerca de unos poemas epitafios que él escribió dedicados a poetas vivos, pero como en una forma de confrontación a la muerte o de verla nada más reflexivamente hacia la muerte. Entonces, con toda la iconografía funeraria y toda la representación popular religiosa, yo lo que hice fue agarrar todos estos iconos religiosos y la iconografía funeraria y hacer, por ejemplo, una Virgen del Carmen, un Divino Maestro, etcétera, y ponerle en las letras el poema y dedicado a la persona, como si fuera una lápida para una persona ya muerta, pero en este caso estaba viva. Entonces la exposición se llevó a cabo, etcétera, y se abarcó alrededor un diálogo muy interesante a partir de la muerte. Invité a un amigo antropólogo que habló sobre la antropología de la muerte. Estuvo la poeta Carmen Lucía, que desde el punto de vista poético nos acercó a una mirada increíble de la muerte también, y etcétera. Entonces, pero no estaba yo haciendo mis figuras como tal, sino que era hacer una pieza con toda la formalidad de una pieza contemporánea, ¿no? Es decir, hacer una pieza, una instalación. ¿Cómo no? Ya. Muy bien. Bueno, volvemos con Kevin Mérida en su sala de artistas. Volvemos en su sala de artistas con el maestro Kevin Mérida. En este momento histórico del sistema, asistimos también como especie, asistimos también a la revolución de lo digital. Es una revolución tal vez de la importancia de la revolución agrícola ¿verdad? Por las implicaciones que tiene y porque está cambiando los hábitos, está cambiando la conducta de los seres humanos, ¿verdad? La revolución industrial, la revolución francesa sirvieron de mucho para cambiar el rumbo de la historia humana, pero esto está cambiando la conducta de la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, esta revolución de lo digital, que es más bien de lo tecnológico porque no es un instrumento que esté sirviendo para mejorar la condición general de la especie. Es decir, es una revolución en el sentido de que todos tenemos un aparatejo de estos, ¿verdad? Y tenemos en él la capacidad de un computador de hace 30 años,
más, mucho más, ¿verdad? Pero es un asunto propiamente comercial ¿verdad? Este arrebato vergonzoso del consumo en el que el sistema nos ha metido, ¿verdad? Es un arrebato depredador también, ¿verdad? Bueno, dicho esto, digamos que como contexto de lo que te quiero preguntar, de lo que quiero que nos contés, Kevin, este arrebato también indudablemente ha generado todas esas mentiras vergonzosas del arte conceptual, ¿verdad? Que en eso hay mucha basura realmente, ¿verdad? Un maestro, hablábamos de eso hace un rato, viene, pega un banano con un tape en una pared y la obra se venden millones de dólares, pero en cifras estratosféricas realmente, ¿verdad? Obedece indudablemente a la incapacidad de los seres humanos de sostener el proceso del conocimiento y de habérselo entregado a las computadoras, ¿verdad? Es decir, las computadoras iban a ser la capacidad exponencial de la mente humana, ¿verdad? Pero resulta que como no participamos en eso, les entregamos el proceso. No es este proceso que nosotros hemos seguido de ir a la escuela, de lo académico y todo esto. Un artista como Kevin Mérida, vamos de regreso ahora, un artista como Kevin Mérida, de búsqueda complejo, pero académico, no en el fondo, sino sustancialmente académico. ¿Cómo ve este momento de la historia de las artes plásticas? Bien, todo lo que comentabas del avance tecnológico y el mundo digital y la digitalización incluso de las relaciones humanas, por ejemplo, hay quienes han reflexionado mucho y están, por ejemplo, filósofos actuales como Byung-Chul Han, o este otro que habla de la modernidad líquida, Bauman. Entonces, bueno, así alrededor hay varios filósofos también que están hablando sobre estas complejidades, sí, claro, y formas de comunicación y de relacionarnos como seres y como sociedad. Y qué va pasando y no sé, ¿verdad? Es complejo, es demasiado complejo y visualizarlo más bien en un futuro con las generaciones que vienen, yo pienso que nos vamos a sobredigitalizar más, o sea, todo va a avanzar más. Hacia la digitalización. Claro, sí, por supuesto. Entonces, por supuesto hay herramientas digitales y tecnológicas que el arte siempre ha abordado y ha utilizado y se ha servido de ellas, ¿verdad? Entonces, yo, sino con respecto a lo tecnológico, la digitalización, no tengo mayor conflicto. Creo que hay arte digital bueno y por supuesto que por la misma facilidad de la tecnología hay cosas que también se la quieren pasar a uno así solo por el hecho de un discurso, ¿verdad?, digamos, tramposo. Y bueno, también con respecto al arte conceptual como tal, por supuesto vivimos con toda esta época, la época moderna, y con tantos artistas y con tanta información. Tenemos toda la información del mundo en un aparato, o sea, ahí podemos ver todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y qué cosas, o sea, sale a cada, no sé, a cada segundo una obra de arte, por ejemplo. Entonces, si la podemos ver con la inmediatez de lo digital, sí, que esta universalización también que está sucediendo, digamos, por lo digital también, por estas conexiones digitales, en el mundo del arte no pasa desapercibido, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, en lo conceptual siempre hay referentes importantes que han hecho arte conceptual serio y muy bien hecho y muy bien logrado.
por supuesto que también va a ir cambiando y ya ha ido avanzando, no sé, a veces hacia ciertas como tragedias humanas en estas banalizaciones de, por supuesto, sí, una obra que llega a valer tantos millones de años y de dólares, perdón, también de años, porque si pensamos en tiempo, el dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, si es una cosa absurda, porque podemos pensar que eso podría solucionar problemas, o se podría construir una escuela o no sé qué, ¿verdad? Pero son cosas absurdas, de lo mismo que el discurso del arte a veces se tiende como que a crear una barrera de no discutirlo, de no confrontarlo. Es como la famosa pieza, no sé, tal vez voy a hacer un ejemplo comparativo, de la pieza de Aníbal López del Préstamo. Sí. ¿Ya? En donde él hace un acto no moral o inmoral y etcétera, no ético, pero nadie confronta al artista ni le dice nada, porque está bajo los parámetros que es una obra de arte, y pues el arte sigue siendo así de museo y de élite y todo, ¿verdad? Entonces no se toca, no se cuestiona, y el artista además es una especie de iluminado y etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que también ese mismo factor o similar pasa con estas obras, de que pues no se cuestionan tanto, o se llega al museo y se cree que se está viendo algo tan especial por también manejar discursos, a veces discursos de una coyuntura actual, de una política actual también, sobre, digamos, si se habla sobre minorías y la obra pues realmente no es buena, pero si cuestionas esa obra estás en contra de los derechos de esa minoría, entonces es complejo. Entonces yo creo que esos mismos parámetros de una cultura woke también, cultura woke que está avanzando fuertemente, hacen que se creen muchas obras con ciertos facilismos, ¿verdad? Insustanciales. Sí. Entonces es complejo, como te digo, pero bueno, o sea, yo creo que eso no está a la mano o al control de nadie. Eso va sucediendo como fenómeno, como todos los fenómenos sociales, culturales, van avanzando y van tomando rumbos o distintos rumbos. Algunos harán algunas piezas y van a sobresalir y otros tal vez no. Igual con la pintura, hay quienes van a lograr pasar a la memoria y hay otros que no. Sí. Entonces, yo creo que esto del arte conceptual es también una forma de representación actual, pues tampoco es tan moderna, sino que lleva años de estar también presente en el mundo del arte, solo que está avanzando de diversas formas. Y bueno, la pintura, no solo por el hecho de que tenga un ejercicio pictórico, también vaya a ser relevante, porque hay piezas que están muy bien ejecutadas y no te dicen mayor cosa, entonces... pues que tienen trabajo técnico, calidad técnica, tienen calidad académica, pero no hay poesía, no hay sustancia atrás, ¿verdad? Eso, entonces, y también como lo que está pasando desde hace unas décadas también es este encuentro entre el arte y las ciencias sociales, la antropología principalmente, entonces... yo creo que como formas metodológicas de investigación y todo eso hay cosas interesantes, ¿verdad? Porque se puede hacer investigación social con métodos artísticos, o pueden apoyarse en métodos artísticos de investigación y de representación. Entonces, a veces hay trasfondos más allá de solo lo presentado. Porque, bueno, ahí están las galerías, los espacios, ahí están, o pueden ser espacios alternativos, etcétera. Total, creo que el espacio para expresarse siempre es bueno, que esté, que exista la creación y la discusión, que se mantenga, ¿verdad? Pero pues cada quien elige qué consumir, qué arte consumir, ¿verdad? O sea, porque si estás convencido de que tenés
una visión del arte y del mundo de esta forma, no vas a seguir corrientes de estas, ¿verdad? No vas a comprar el banano primero porque no tienes el dinero, pero también porque te va a parecer absurdo, ¿verdad? Sí, confrontar la visión. Y confrontar, yo creo que eso es importante, porque yo he visto en estos años que he estado dedicándome al arte, también hay una como división, más que todo acá local, quienes se dedican a arte conceptual están por allá y tienen como este mote de intelectuales, etcétera. Y están los pintores tradicionales del otro lado que están defendiendo la técnica, etcétera, ¿va? Entonces, pienso que debería haber más bien un encuentro, y no sé por qué esa división existe, porque claramente puedes hacer arte, instalaciones con todo el rigor de una pieza contemporánea, conceptual, siendo un pintor tradicional. O sea, yo no creo que haya una limitación en eso, solo la limitación de investigación y conceptual, pero el arte debería ser... ejercicio. Ajá, sí, pero pues el arte debería ser siempre así, con ese carácter de trasfondo y de ejercicio académico intelectual, o bueno, no, tal vez no siempre, pero por ejemplo, sería mejor que fuera así. Sí, indudablemente. Porque, por supuesto, hay artistas que han sido analfabetas y han dejado una obra importante. Analfabetas digo que no han sabido leer y escribir, no que no sepan pensar. O sea, el pensamiento va más allá de la alfabetización y todo esto, ¿verdad? De la grafía, sí. Sí, por supuesto, la cosmogonía, como hablábamos antes, es un conocimiento completamente aparte del conocimiento occidental y de la religiosidad dominante. Entonces, ahí hay un mundo entero que tal vez no comprendemos, y puede que haya un artista haciendo pinturas desde ahí sin conocimiento técnico, ¿verdad? Mira, Juan Sisay, ¿verdad? Sí, por supuesto. Juan Sisay que su obra crece un poco a raíz de los 500 años del descubrimiento de América, pero el cuate era bueno, pues, ¿verdad? Sí. Su trabajo es muy bueno realmente, ¿verdad? Sí, no hay duda de eso, ¿verdad? Cabalmente ahí en el lago hay una buena cantidad de pintores que probablemente, como vos decís, no tengan la formación oficial, pues, digámoslo de ese modo, pues, pero tienen otros conocimientos, pues, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Y él, como decís también, el pensamiento va más allá de lo caligráfico, pues, ¿verdad? No tiene nada que ver en realidad, o tiene muy poco que ver con lo caligráfico, ¿verdad? Sí, así. Mira, pues, esta es una de mis entrevistas, de las entrevistas que he hecho para el canal, que me tienen más satisfecho y más contento. Gracias por venir, Kevin. Ya llegamos al final. Quisiera que por favor te despieras de tu público y que le digas a los jóvenes del país lo que les tengas que decir, lo que les tenga que decir un artista en ejercicio y formado como tú. Bueno, sí, gracias principalmente a todo el equipo de TVUSAC, a quienes hacen posible esto, que de verdad es un espacio importante, los medios y el espacio que como registro audiovisual también es importantísimo. Y a tu persona, gracias, Hugo, de verdad, por encontrarnos en el camino del arte y por venir acá a este espacio también a documentar esto y dialogar sobre temas importantes. Por supuesto, no agradecer a todas las personas que he encontrado en el camino y me han ayudado, me han formado. Tengo amigos que han sido mis maestros, entonces por eso no los miro como maestros, sino como amigos. Y por supuesto a todos, a mis padres, desde luego, que quizás nunca se imaginaron que su hijo iba a ser pintor, ¿verdad? Pero acá estamos trabajando y siempre convencidos de que el arte es una gran herramienta para la sociedad actual y que nos pone en debate, a pensar, a reflexionar, a apreciar sobre tantas cosas, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias entonces a TVUSAC, a la Tricentenaria Universidad de San Carlos, en su 348 aniversario. A ustedes,
por la audiencia, por la paciencia de escuchar, de tener en sus ordenadores, en las salas de sus casas, a estos artistas, a estos gestores de la historia de las artes plásticas contemporáneas. Muchas gracias.